Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver el contenido de la Norma Internacional de Contabilidad 28 referente a inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Esta norma tiene por objetivo establecer los principios para la contabilización de las inversiones en asociadas, pero además nos habla sobre lo que son negocios conjuntos, los cuales, al igual que las inversiones en asociadas, utilizan el método de participación. Cuando el inversionista ejerce influencia significativa, estaríamos ante el modelo de inversiones en asociadas. Y cuando se tiene control conjunto sobre la participación, que participada, como bien dice acá, estamos ante un negocio conjunto. A nivel del alcance, es importante que esta norma nos va a hablar sobre inversiones. Cuando se tenga una inversión, y en este caso serían las dos que mencioné anteriormente. Cuando es una inversión en una asociada donde se está ejerciendo influencia significativa o cuando es un negocio conjunto, que en esto serían los joint ventures. Quedan, por tanto, excluidos otras formas de inversiones, como por ejemplo las de subsidiarias, que están cubiertas por la NIF 10, o instrumentos financieros medidos a su valor razonable, que estarían bajo la NIF 9. A nivel de conceptos que nos da esta norma, tenemos lo que es una asociada. La asociada es una entidad sobre la cual un inversionista ejerce influencia significativa, sin llegar a tener control. ¿Qué es influencia significativa? Bueno, lo vamos a tener más adelante, pero la influencia significativa es cuando yo puedo participar en el proceso de toma de decisiones. Eso significa que la inversión que yo tengo es muy relevante en la otra empresa en la que estoy invirtiendo. Por tanto, la asociada en términos generales es otra institución, otra empresa en la cual hemos invertido y podemos participar en ese proceso de toma de decisiones, pero sí queda muy claro que es una empresa en la cual no tengo control, es decir, no soy el socio mayoritario y por tanto nada más participo del proceso de toma de decisiones, no soy quien toma la decisión final. Por su parte, el negocio conjunto es un acuerdo conjunto en el cual las partes que comparten el control conjunto tienen derecho sobre el resultado neto. En este caso, hay dos personas que se ponen de acuerdo para hacer el negocio conjunto y por tanto, cuando hay un resultado que podría ser una utilidad o una pérdida, lo vamos a compartir. No se comparten los activos, es decir, si uno de los socios aportó el edificio y el otro aportó la maquinaria, cada uno es dueño de lo que está aportando, cada uno es dueño de su edificio y de su maquinaria. De igual forma con los pasivos, si por ejemplo se tuvo para generar el negocio que incurriera en una deuda y lo hizo uno de los socios, ese socio es el que responde por esa deuda como tal, o sea que tiene que registrarla. Es decir, reitero, compartirían por tanto el resultado, pero no los activos y pasivos conforme a esta NIC 28. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. También hay otros conceptos que parten de este último elemento del negocio conjunto, porque en la definición nos habla de lo que es un acuerdo conjunto. El acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen el control conjunto. Entonces, ese acuerdo nos va a decir, por ejemplo, cómo se toman las decisiones, al igual que en el caso de la asociada, no nos habla de que haya control total, sino un control conjunto en este caso.
Es decir, ninguna de las partes unilateralmente está tomando la decisión, porque si no estaríamos ante la figura de la NIF 10, donde es una relación muy posiblemente de matriz subsidiaria. Siempre que estemos ante esta figura donde hay un control conjunto, es un acuerdo conjunto, sería un negocio conjunto, por tanto. Ah, bueno, aquí viene precisamente la definición de control conjunto, que es compartir el control sobre un acuerdo. Compartir el control, es decir, que supongamos que fueran dos socios, los dos socios tienen la potestad de opinar y de votar en igualdad de condiciones. No hay ninguno que fuera más importante que el otro. Los dos tienen una relevancia igual. De hecho, aquí nos dice que las decisiones relevantes requieren el consentimiento unánime. Por tanto, si uno de las partes del acuerdo, uno de los involucrados, no está de acuerdo, pues no se puede realizar esa decisión porque estamos compartiendo el control. Y bueno, finalmente tendríamos los participantes del negocio conjunto, que son cada una de las partes que intervienen en el acuerdo conjunto. Dice que una parte del negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este, que es importante, puede ser una o puede ser varias. El caso que mencionaba, dos empresas se unen para llevar a cabo un negocio. Entonces, cada empresa sería un participante del negocio conjunto. Em, Cuando mencioné por acá lo de la asociada, también se mencionó un término que es muy importante para fines de la NIC 28, que es la influencia significativa. La influencia significativa mencioné que era el poder para poder, valga la redundancia, para participar en la toma de decisiones. La norma nos dice que es un poder para participar precisamente en la toma de decisiones financieras operativas de una empresa sin controlarla. Entonces, eso me va a dar derecho, por tanto, a opinar sobre las decisiones que se toman en la institución. La influencia significativa se presume cuando hay una participación mayor al 20% del poder de voto, salvo prueba en contrario. Eh, es decir, cuando yo ya tengo el 20% de las acciones, supongamos una empresa que tiene 100.000 acciones y yo tengo 20.000, tengo ya el 20% del poder de voto y por tanto eso me da influencia significativa. Si la participación es inferior al 20%, se presume que no hay influencia significativa, salvo que se demuestre lo contrario. Ese salvo que se compruebe lo contrario es porque en algunos casos, principalmente en empresas de índole familiar, puede ser que yo tengo solo un 5%, pero soy quien toma las decisiones. O tengo un 5%, pero igual participo en el proceso de toma de decisiones. Ahí dependerá, pero inversiones que sean menores al 20% generalmente no tienen esa potestad de tomar decisiones, generalmente son inversiones cortas, que se mantienen para su venta, su comercialización posterior, son inversiones que tal vez la empresa tiene un remanente, lo invierte y posteriormente, cuando lo ocupa, vende la acción. Entonces, no le confiere esa influencia significativa. Por eso se habla de ese umbral del 20% y es importante que llegaría hasta menos de, bueno, hasta el 50%. Este, Algunos indicadores de que tenemos influencia significativa es que tenemos un representante en el consejo de administración o su homólogo en la empresa. Este, Hay una participación en los procesos de política, es decir, al momento de formular las políticas institucionales, su estrategia, sus procesos internos, nosotros podríamos participar en esa elaboración de los instrumentos, de los documentos. Si es así, entonces tenemos influencia significativa. Si existen transacciones significativas entre partes.
entre ambas partes, si hay un intercambio de personal clave o bien si, por ejemplo, hay una provisión de información técnica esencial. Puede ser que se esté proveyendo de esa información. Estos son taxativamente algunos elementos que nos dice la norma. No, tal vez no sean excluyentes, puede haber algún otro elemento que en la práctica se dé. Cuando nosotros tenemos influencia significativa o cuando llevamos el método, bueno, tendríamos un negocio conjunto, se utiliza el método de participación para registrar contablemente lo que nos corresponde. El método de participación es un método por el cual la inversión se reconoce inicialmente al costo. Es decir, si yo aporté 100 para poder comprar las acciones, registro mi inversión en acciones por los 100 que pagué. Es al costo. No nos está interesando valores de mercado o valores razonables. Posteriormente, se reconoce la parte proporcional en los resultados de la sociedad o del negocio conjunto. ¿Qué es esto? Que si la empresa tuvo una utilidad de, por ejemplo, 1000 y yo tengo el 20%, me puedo atribuir el 20% de los 1000 que tuvo como utilidad, aumentando el valor de mi inversión. También se reconocen los cambios en el otro resultado integral y si corresponde también cambios en el patrimonio. Yo participo de lo que tenga la otra institución. En el caso de los dividendos recibidos, se deducen del valor contable de la inversión. Entonces, cuando la empresa tiene una utilidad, va a incrementar el valor de la inversión, pero cuando recibe dividendos o tiene pérdidas, disminuye el valor de su inversión. Un ejemplo muy sencillo, muy básico realmente, pero nos ejemplifica esto. Dice que la inversora Alfa SA adquiere el 30% de Beta SA por 200 millones. Entonces realizamos un asiento inicial que es inversión en acciones contra bancos por los 200 millones. Es lo que nosotros pagamos en ese momento. Vean que no nos habla de valores de mercado. No nos interesa el valor de mercado. Muy posiblemente haya sido el valor de mercado lo que pagamos, pero no importa. Este, mm, lo hago por lo que pagué en ese momento. No necesariamente, reitero, es el valor de mercado. Continuando con el ejemplo, en el primer año, Beta reportó una utilidad de 50 millones. Yo había adquirido un 30% de Beta, por tanto, esto me permite registrar proporcionalmente la utilidad que me corresponde a mí. Si la utilidad de beta es de 50 millones y yo tengo el 30% de participación, yo puedo atribuirme 15 millones como un aumento a la inversión en acciones. Realizo un asiento de inversión en acciones contra una ganancia de inversión en acciones por los 15 millones. Posteriormente, y esto es el reconocimiento de la utilidad. Por ejemplo, si nosotros recibimos un dividendo, la empresa recibe un dividendo de 5 millones, ese dividendo que recibimos hay que descontarlo de la inversión. Yo registraría banco contra inversión en acciones por los 5 millones, por lo que recibimos. Tal vez más adelante vemos otro ejemplo donde habría que hacerlo proporcional. Esos 5 millones ya eran lo que nos correspondía a nosotros. De hecho, dice que es lo que recibimos. También es posible que hayan pérdidas en la sociedad, como ya mencioné, o en el negocio conjunto, y como vimos, el asiento, bueno, en este caso es de una ganancia, pero me sirve de ejemplo, afecta directamente a la inversión. Ahora, en algunos casos, cuando yo participo de la utilidad y genera una pérdida, ¿verdad? El resultado, y en ese caso es una pérdida, es importante que puede ser que esa pérdida sea muy grande.
En algunos casos, la pérdida de la empresa puede ser tan grande que cubra la inversión que nosotros tenemos. Dice la norma que cuando la participación del inversionista en las pérdidas de la sociedad iguala o supera el valor contable de la inversión, tenemos dos posibilidades. Bueno, dos elementos que tendríamos que tomar en consideración. Uno es que debo dejar de reconocer pérdidas adicionales. Me doy a entender. Sí, por ejemplo, la pérdida. Voy a devolverme tal vez rápidamente en mi ejemplo para identificar cuánto era mi inversión. Mi inversión era de, bueno, mi inversión es de 200 millones, aumentó por 15 millones de utilidad y disminuye posteriormente por una inversión en acciones de 5 millones. Eso significa que al final de cuentas nosotros tenemos, aquí lo tengo malo, más bien vamos a poner esto así, vamos a corregirlo. En este caso nosotros tenemos un valor de la inversión en acciones de 110 millones, que equivale al 30%. Entonces, supongamos que la empresa en este periodo, por algún motivo, tuvo una pérdida, creo que me va a salir con una pérdida, por ejemplo, de 450 millones. Vamos a hacer el calculito aquí. A ver. Sí, si la empresa tiene una pérdida en su estado de resultados de 450 millones, a mí me tocaría proporcionalmente una pérdida del 30%, que correspondería a 450 millones por el 30%, y esto es igual a 135 millones. Cuando yo hago esto, por supuesto que supera la inversión que teníamos. Lo que nos dice la norma es, reconozca la pérdida, pero hasta la inversión. Es decir, no puedo reconocer una pérdida de 135 millones, sino que tengo que reconocer una pérdida de 110 millones, que es hasta lo que yo tenía registrado en libros. No puedo registrar más allá de ese monto. Nuestro asiento quedaría como una pérdida contra una inversión por 110 millones. El límite es la inversión en acciones. Y eso sí, si posteriormente hay beneficios, es decir, en este año está bien, tuvimos esa gran pérdida, pero el próximo año ya tenemos una utilidad, el inversionista puede reanudar el reconocimiento de las ganancias. Entonces, pues ahí ya partiríamos de cero, por supuesto, no hay una reversión como tal de esas pérdidas. También otro elemento a considerar es cuando hay transacciones con la asociada, es decir, mi empresa que tiene influencia significativa sobre la otra empresa realiza alguna transacción. En esos casos, las ganancias no realizadas en transacciones con la sociedad deben eliminarse en proporción a la participación del inversionista. Por ejemplo, si una entidad vende inventario con ganancia de 10.000 a su asociada y participa del 25%, cuando hace el registro del reconocimiento de la utilidad del periodo, tiene que dar de baja la parte no realizada, es decir, la ganancia que existe en esos inventarios que aún no se hayan vendido. Los 10.000 del inventario se multiplican por la participación del 25%, que son 2.500, y eso se elimina del resultado. Es decir, en el asiento donde yo registro inversión en acciones contra una ganancia por participación, inversión, por el reconocimiento de la utilidad del periodo, le tengo que registrar esa ganancia no realizada. El último elemento importante que tenemos que tener en cuenta con este tipo de inversiones que se llevan bajo el
registro de la NIC 28 es cuando tienen un deterioro. Cuando hay un deterioro de la inversión, es importante que las inversiones por el método de la NIC 28 deben estar, al igual que otras inversiones que realizamos, como por ejemplo en propiedad, planta y equipo o en intangibles, siendo monitoreadas de conformidad al proceso de la NIC 36. Se aplican los requerimientos de la NIC 36 del deterioro del valor de los activos. Esta NIC 36, recordamos que tiene algunos indicadores de deterioro. En este caso, yo tengo que estar monitoreando para ver si existe algún deterioro en la inversión. Si existiera, es importante, dos elementos. Bueno, si el valor recuperable es menor al valor en libros, se reconoce una pérdida por deterioro. Pérdida por deterioro contra inversión en acciones. Y esa pérdida, si se llega a dar, no se revierte. Sucede igual que el reconocimiento de la pérdida de hace un momento, que era de la participación de las pérdidas de la sociedad. Una pérdida por deterioro no se va a reversar, se queda permanente. La inversión ya fue afectada, no se revierte el deterioro reconocido sobre una inversión en asociada o negocio conjunto de conformidad con la NIC 36. Ese es un tratamiento que difiere en ese sentido de, por ejemplo, el que le realizamos a propiedad, planta y equipo o activos intangibles, en los cuales sí podríamos revertir el deterioro y dejarlo como si nunca se hubiera deteriorado. En el caso de una inversión en acciones, no se puede hacer ese mecanismo. Ahora, después de ver estas tres situaciones específicas que puede tener una inversión en acciones, en asociada, un negocio conjunto, vamos a tener un elemento muy interesante que es cuando hay cambios en la participación. Una situación muy común que nos va a llevar a por lo menos cuatro escenarios. El primer escenario es cuando yo tenía, por ejemplo, una inversión pequeña del 5% y adquiero más participación. Caso uno, dice que se adquiere influencia significativa. Entonces, por ejemplo, reitero, tengo un 5% de participación de la empresa, compré acciones por 5%, lo cual no me da influencia significativa, de acuerdo con la norma, no tengo el 20%. Pero supongamos que adquiero un 20 más y ahora tengo un 25. Paso de no tener influencia significativa a tener influencia significativa. La norma nos dice que en esos casos tengo que devolver y revalorizar y reclasificar la inversión previa. ¿Por qué? Porque una inversión del 5% debería haberse registrado de conformidad con la NIF 9. Al momento de aumentar mi participación, ahora estaría valorada por el método de participación de la NIC 28. Tengo que reclasificar, inclusive los nombres de las cuentas cambian. Por eso hay una reclasificación. Cuando está por la NIF 9, supongamos que fuera una inversión disponible para la venta, para negociación, es decir, una inversión al valor razonable con cambios en resultados, tengo que cambiarle el nombre, darlo de baja y reclasificarlo como una inversión en acciones, que me quede unificado toda la inversión que tengo. Pero es importante que yo participo ahora de las utilidades que se hubieran dado en periodos anteriores con el porcentaje que tenía. Es decir, yo tengo que ir y reconocer retroactivamente el 5% de las utilidades que hubiese tenido la empresa antes de que yo tuviera influencia significativa. Y a partir de ese momento, este, vamos a aplicar el modelo de participación. Otro ejemplo es cuando aumenta la participación. Ya tenía influencia significativa, tenía un 25 y aumento un 20, ahora tengo un 45. En esos casos no pasa nada, nada más se ajusta la inversión, le aumento el valor de la inversión por la nueva compra. No se revaloriza la inversión previa. En esos casos no se hace nada. Solamente registrar la nueva compra, que pues sería el ajuste a la inversión total.
Puede ser que sea una reducción de participación, pero se mantiene influencia significativa. Tenía un 45, vendí un 20, me queda un 25, siempre sigo teniendo influencia significativa. En estos casos se ajusta la proporción en la participación de resultados y patrimonio también de aquí en adelante. No me devuelvo. Finalmente, hay un caso que es cuando se pierde influencia significativa. Tenía un 45, vendí un 30%, me quedó un 15%, ya no estoy bajo el método de influencia significativa, sino que paso nuevamente a estar bajo el modelo de la NIF 9. Se deja de aplicar el modelo de la NIF 28 y se mide como una, bueno, la parte que me quedó, la inversión residual, conforme a la NIF 9, como ya mencioné. Veamos los dos ejemplos que sí modifican, es decir, el primero cuando adquiero influencia significativa y el último cuando la pierdo. Cuando aumenta la inversión, supongamos todo el caso, yo adquiero, este es el mismo caso de hace un rato, pero con los porcentajes cambiados. Cuando yo tengo la empresa inversora Alfa que adquiere el 10% de Beta SA por 200 millones, la inversión fue registrada en este caso como una inversión al valor razonable con cambios en resultados. Entonces mencionaba que el nombre de la cuenta ya cambia. Aquí sería inversión al valor razonable con cambios en resultados por 200 millones contra banco. Cuando cambio el porcentaje, porque aquí, por ejemplo, adquiero un 20% adicional, tenía un 10 y ahora tengo un 20, me quedo un 30 completo. Este 20 fue por 350 millones. Entonces, lo que hacemos es registrar inversión en acciones contra bancos por la nueva inversión. Inversión en acciones contra bancos por 350 millones. Se registra al costo, lo que yo pagué. Pero tengo que reclasificar y revalorar la inversión previa. Primero la voy a reclasificar. La inversión estaba en una cuenta que se llama inversión al valor razonable con cambios en resultados y la tengo que pasar a una inversión en acciones. Inversión en acciones, con inversión al valor razonable con cambios en resultados por los 200 millones. Y tengo que reconocer la utilidad que se generó previamente. Dice que durante el periodo que se tuvo la inversión en acciones, la empresa Beta reportó utilidades de 50 millones. En ese momento teníamos una participación del 10%. Tengo que reconocer el 10% de la utilidad de 50 millones. Esto es un ajuste retroactivo de lo que no reconocí en aquel momento porque no tenía participación. 50 millones por el 10% son 5 millones, que es un ajuste a la inversión en acciones. Inversión en acciones contra utilidades retenidas por 5 millones, que fue la utilidad que hubo en aquel momento. Esto es cuando tenemos un caso este, donde aumenta la participación. Ahora, cuando se abandona el modelo, porque más bien pierdo influencia significativa, vamos a tener lo siguiente. Inversora Alfa adquiere el 30% de Beta por 200 millones. Es el mismo caso inicial, de hecho, donde tendríamos una inversión en acciones contra bancos, se registra el costo por los 200 millones. Supongamos que ahora nosotros vendemos el 20% de Beta por 180 millones. Ah, bueno, sí, por 120 millones. En este caso lo hice proporcional, estoy vendiendo dos terceras partes de la inversión. Entonces registré inversión en acciones. Estos 200, 133 millones, 333 mil, 333. No le especifica el cálculo, pero sería lo siguiente. Sí, 200 millones es para el 30% y estoy vendiendo un 20, son dos terceras partes, lo multipliqué por dos tercios. Em,
Bancos es lo que me pagaron, fue en lo que lo vendí, 180 millones, y registro una ganancia en venta. La diferencia entre bancos y la inversión en acciones. Me gané 46 millones. Pero lo importante es que perdí entonces influencia significativa. Como primer paso, necesito reclasificar el 10% que me queda. Pasaría ahora al valor razonable de las acciones que ya me lo dieron, pero yo tendría que investigar, y es de 90 millones. Entonces hago una reclasificación del 10% que me quedó. El 10%, aquí tampoco especifica el cálculo, pero lo especifico por acá. Estos 66 millones son los 200 millones por el tercio adicional que me queda. Son 66 millones. Lo doy de baja como inversión en acciones y reconozco una inversión al valor razonable por el valor razonable del momento en que estoy haciendo esta conversión, que son 90 millones. Por 90 millones, la diferencia entre ese valor razonable de las acciones y el valor que teníamos en libros es una ganancia en transferencia de acciones en asociada. Perfectamente puede ser una pérdida también, en ambos casos, tanto en la venta como en esta reclasificación. Algunas, bueno, aquí termino el ejemplo. Bueno, ya a partir de aquí, cuando, por ejemplo, recibo un dividendo o sí, recibo un dividendo, este se reconoce como un ingreso por dividendos, ya no afecta a la inversión y hay que, por supuesto, valorarlo a los cierres. Aquí se realiza todos los registros conforme la NIF 9. Algunas excepciones del método de participación. El primero es cuando la inversión está clasificado como mantenido para la venta de conformidad con la NIF 5, en cuyo caso la inversión no se mide ni al valor razonable ni al costo, sino que se mide al menor entre el importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta. Otro caso es cuando la entidad es una subsidiaria total o casi totalmente controlada y los propietarios no se oponen a la no aplicación del método. En estos, su matriz o matriz intermediaria presenta estados financieros consolidados, porque básicamente estamos ejerciendo control, no participación. Eso es el caso, por ejemplo, de que yo tal vez tenga un porcentaje significativo, entonces pues sí, sí, me lleva a realizar esta consolidación. Tal vez no tengo el total, pero eh, sí tengo un porcentaje importante que me permite consolidar. Entonces no aplico NIC 28, sino NIF 10 y consolidamos los estados financieros. Tercer situación es cuando la entidad no tiene valores cotizados y no planea emitirlos. Última situación, un fondo de inversión, una entidad de capital de riesgo o un fondo soberano similar que puede medir sus inversiones en asociadas o negocios conjuntos al valor razonable con cambios en resultados, incluso si tienen influencia significativa o control conjunto. Si fuera alguno de estos, entonces lo podríamos llevar como una NIF 9, básicamente. Y finalmente, que no viene de forma taxativa en la norma, pero bueno, tendríamos la información que hay que revelar. Información resumida de las asociadas y de los negocios conjuntos. El nombre, naturaleza de la relación y lugar de operación, por ejemplo, que vamos mucho a lo que nos solicita la NIF 12. El método contable aplicado, participación, hay que explicar, recordemos que las notas de estados financieros es para poderle explicar a cualquier persona que tal vez no está relacionada con conceptos contables como estos, en qué consiste el método de participación. Los criterios que se tienen para determinar que hay influencia significativa, de hecho vimos algunos al inicio de la presentación, pues eso se tiene que explicar en las notas. ¿Por qué nosotros consideramos que hay influencia significativa?
También si hay dividendos o bien cuánto fue el resultado que se está reconociendo. De igual forma, si hay pérdidas no reconocidas por superar el valor en libros, también habría que revelar. Y bueno, con eso estaríamos llegando al final de este resumen de la NIC 28. Muchas gracias.